oración. Padre Celestial, gracias por este día, gracias por la oportunidad de nosotros compartir de tu vida, Señor, de saber y conocerte cada día más a través de las Escrituras, Señor. Te pido que hoy ilumines nuestra mente, Señor, y nos ayudes por medio de la fe a comprender más y a conocerte cada día más. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Entonces vamos a continuar con el comienzo del ministerio de Jesús. El comienzo del ministerio de Jesús. Y vamos a hablar de las bodas de Caná. Las bodas de Caná. El primer milagro y el comienzo de su ministerio. ¿Sí? El primer milagro y el comienzo del ministerio del Señor Jesucristo. Bien importante que nosotros miremos esta realidad de cuando empezó el Señor su ministerio. ¿Sí? Y vamos entonces a mirar lo que dice Juan capítulo 2. Y viene prácticamente del versículo 1 hasta el capítulo 3, versículo 36. Y miremos entonces que las bodas de Caná fue la primera señal de Juan, que Juan nos habla en su evangelio. Juan 2, del 1 al 11. Por favor, hermano, ¿la puede leer? Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: «No tienen vino». Jesús le dijo: «¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora». Su madre dijo a los que servían: «Haced todo lo que os dijere». Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: «Llenad estas tinajas de agua». Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: «Sacad ahora y llevadlo al maestresala». Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: «Todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora». Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Uno de los propósitos o el propósito principal de los milagros era manifestar la gloria de Jesús. Señalaban que él era ¿qué? El Mesías. Ahora miremos en Juan 2, 1a, vemos que al tercer día, probablemente se refirió al tercer día de su viaje, al tercer día de su viaje. Juan 2, 1b, vemos que Caná era una pequeña aldea 10 millas al oeste del mar de Galilea. Juan 2, 1c, la madre de Jesús, María, estaba en la boda. Ahí vemos el mapa de la Tierra Santa en los tiempos de Jesús. Y nos vamos a enfocar entonces ahora en su ministerio, cuando hizo su primer milagro allí en Galilea, ¿verdad? Y ahí es donde se centró el principio del ministerio del Señor Jesucristo, alrededor del mar de Galilea. Y luego lo vemos que aquí pues señala a Nazaret. Y estamos ahorita hablando de las bodas de Caná. Entonces toda esa región en amarillo que usted ve ahí es Galilea. Y ahí es donde nos vamos a centrar en el ministerio del Señor, en las bodas de Caná. En Juan 2:2 vemos que el milagro en la boda habría de fortalecer la fe de los 6 discípulos de Jesús. Era importante que estos primeros discípulos que el Señor está empezando a seguir al Señor, es bien peculiar que al principio le dice venid y ved, ¿verdad? Le dice el Señor a los primeros discípulos. Y luego ellos mismos comienzan a traer a otros, para que ellos mismos pudieran ver que el Mesías había arribado, que ya estaba con ellos. Y así sucesivamente el Señor los fue llevando, y su ministerio fue a través de la enseñanza, pero también a través de la práctica. Y como decía Brett, el énfasis es hacer discípulos. La gente necesita ver en la práctica que nosotros estemos discipulando a otras personas, para que así entonces en la práctica el mensaje del Evangelio venga con autoridad y podamos hacer discípulos y alcanzar a las personas afuera. Veamos un resumen breve de la boda judía para que podamos entender el contexto bajo el cual esta boda se llevaba a cabo. En la boda judía tenemos que tiene 3 etapas. La primera se llama el acuerdo. El acuerdo es donde los padres del novio y de la novia negociaban el precio a pagar por la novia. ¿Sí?
Nos gusta, nos gusta. Veamos la aplicación a la novia de Cristo. Dios el Padre decidió el precio a pagar por su esposa, la iglesia. Cristo pagó dicho precio en la cruz, hermanos. Veamos lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 25. Efesios capítulo 5, 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Así es. Es un amor sacrificial, ¿cierto? Que no busca lo suyo, sino el bien de los demás, como dice en la 1 Corintios capítulo 13, ¿verdad? El amor es sufrido. Pues aquí vemos muy claramente cómo entonces hay una relación entre el matrimonio judío y la primera etapa del matrimonio judío, que era el acuerdo, en donde el novio entonces y el de la novia negociaba el precio a pagar por la novia. O sea que él tenía que proveer, ¿verdad? Así como Cristo nos proveyó a nosotros, ¿qué? La salvación. ¿Por medio de qué? Del precio del sacrificio de su propia vida. Él se entregó por nosotros, ¿sí? Él nos recibió a nosotros en la cruz, cargó nuestros pecados, como dice la palabra de Dios en Isaías 53. Él fue a la cruz y dice la palabra, dice que Él llevó nuestros, ¿qué? Pecados, nuestras enfermedades, ¿cierto? Y por su llaga fuimos nosotros, ¿qué? Curados. Sanados, curados. El amor de Dios motivó dicho pago, lo motivó. Así como el de Jacob, el amor que tenía hacia su prometida, ¿verdad? ¿Y cuánto tiempo trabajó a Labán? Una cantidad de tiempo, ¿verdad? Aunque le hizo trampita a Labán, ¿verdad? Le salió uno más tramposo que él, ¿cierto? Y así a veces el Señor comienza a disciplinar a las personas, a los cristianos, ¿verdad? Le sale uno más tramposo que uno mismo. Veamos lo que dice Juan 3:16 y veamos que el amor de Dios motivó dicho pago. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí ve? Ese es el amor de Dios. El amor de Dios va en relación con dar. Se dio a sí mismo, ¿sí? Nosotros también en el amor al Señor nos hemos de dar a sí mismo hacia los demás, para que conozcan de Él. Los primeros discípulos se dieron a sí mismo, ¿para qué? Para que los demás conocieran de Él. Pues bien, aquí estamos mostrando entonces el amor de Dios motivó dicho pago. Ahora también veamos el desposorio. El desposorio es la segunda etapa del matrimonio judío. Primero el acuerdo, segundo el desposorio. Los esponsales, el compromiso, duraba al menos un año. Hoy en día le llamamos el noviazgo, pero en ese tiempo era algo bien determinado, que se consideraba como si fuera el matrimonio propiamente dicho. La mujer se reservaba y el hombre también se reservaban y estaban comprometidos hacia aquel día, ¿verdad? Y eso lo llamamos nosotros los esponsales, el compromiso, y duraba por lo menos un año, pero podría durar mucho más tiempo, mientras la novia experimentaba la preparación y evaluación de su pureza. Ese era el propósito, ¿cierto? De separarse en el servicio a Dios, de separarse para ese futuro día, y lo mismo nosotros como iglesia nos estamos separando. Y por eso vemos la aplicación en la novia de Cristo. La iglesia está desposada, comprometida con Cristo. Miren lo que dice la 2 de Corintios 11:2, por favor. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Ahí está, ¿cierto? El Señor Jesucristo nos ha presentado delante del Padre en su gracia, pagando por nuestros pecados, ¿verdad? Nos ha purificado de todos nuestros pecados. Y en el contexto que está hablando allí, había algunas personas que estaban poniendo su fe en otro fundamento que no era Cristo, ¿verdad? Poniendo su fe en lo que decía una persona, teniendo como fundamento, algunos decían que eran de Pablo, otros de Pedro, ¿sí? Y le está hablando a creyentes. Y es posible uno remover ese fundamento, hermano. No quiere decir que usted pierde la salvación no se pierde. Pero usted puede comenzar a remover su confianza de aquel que dio su vida por usted y ponérsela en un individuo, ¿sí? Y muy pronto se va a dar cuenta que ese individuo no le genera vida. El único que genera vida para continuar en el Espíritu, caminar usted en fuego por el Señor, es el Señor mismo, ¿verdad? Entonces mira muy bien la palabra de Dios aquí, la aplicación a la novia de Cristo. La iglesia es la desposada de Cristo.
El Señor nos desposó consigo mismo para que nosotros podamos ¿qué? Conocer al Padre, ¿sí? Estamos comprometidos con el Señor y un día lo veremos cara a cara, tal cual como Él es, dice la palabra de Dios, ¿sí? Aquí vemos que la iglesia ha sido apartada para Cristo y en última instancia será purificada en el rapto de la iglesia. Primera de Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Wow. Y el que tiene esa esperanza se purifica a sí mismo, dice la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos el futuro por delante, hermanos. ¿Sí? Y eso nos santifica, nos separa hacia Él. Y estamos nosotros preparados, desposados para ese día en donde vamos a reunirnos con el Señor en el aire y estaremos juntamente con el Señor. ¿Sí? Por ahora debemos entonces ¿qué? Estar mirando nuestra futura casa. ¿Qué dice en Juan 14, verdad? Dice Señor, no os turbéis, ¿cierto? Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo le hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y es una referencia al rapto de la iglesia, ¿verdad? Ahí viene el Señor, Él subió al cielo, se sentó a la diestra del Padre y está preparándonos un hogar. Y mientras estamos en ese periodo de preparación, de esponsales nosotros aquí, vamos a llegar un día a consumar las bodas del Cordero allá, como dice Apocalipsis capítulo 19, ¿verdad? Y vamos a celebrar las bodas del Cordero y el gran banquete que vamos a sentarnos con el Señor allá, hermano. ¿Por qué? Porque el Señor tiene sus promesas. Esa es nuestra verdadera casa. Y si nosotros mantenemos nuestra visión en los cielos, hermano, y en nuestro futuro, vamos a vivir mejor y con esperanza las pruebas presentes. Mire lo que dice la palabra de Dios allí también en 1 Corintios 3, del 11 al 15, por favor. Y dice, y juzgada en el asiento bima y el tribunal de Cristo. Miremos, primero es el rapto, segundo es el bima y el tribunal de Cristo. Y voy a explicar un poquito acerca de eso. 1 Corintios 3, del 11 al 15. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Ahí está. Y mire muy bien lo que dice la palabra de Dios, que el Señor dice claramente allí, porque nadie puede poner otro fundamento, versículo 11, que el que está puesto, que ¿quién? El cual es Jesucristo. Jesucristo es el que nos salva, Él fue el que hizo la obra completa, Él fue el que nos aceptó. Ahora dice aquí, y si sobre ese fundamento, sobre esa fe misma que hemos tenido en Cristo desde el momento que fuimos salvos, a como nosotros permanezcamos en Él, si sobre ese fundamento, ¿cierto? Dice la palabra de Dios, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta. Se va a hacer manifiesta de qué clase de fundamento, lo que está edificado sobre el fundamento, va a mostrar claramente, ¿cierto? Lo que tenía como base, ¿sí? Aquellas obras que son hechas en el Espíritu, en comunión con Cristo, son aquellas que están tipificadas aquí como materiales que no son perecederos, sino materiales que son refinados. ¿Como cuáles? Como el oro entre más lo refine usted con el fuego, más puro sale. La plata también y las piedras preciosas son materiales que permanecen. La obra de Dios que usted haga haciendo discípulos, esa va a permanecer, tiene recompensa en esta vida y la porvenir. Amén. Pero las obras que nosotros hagamos en la carne, caminando de acuerdo a la carne, ¿sí? Esas son entonces como los materiales volátiles que son temporales, que sometidos al fuego se desaparecen. ¿Como cuál? Como lo que es el heno, la madera y la hojarasca, ¿sí? Hay muchas iglesias que están formadas de puro heno, de puro madera y de pura hojarasca, hermanos, ¿sí? Que cuando viene la prueba, la gente no está allí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es superficial, ¿sí? Está basada en cosas que no son el evangelio de Jesucristo. Pero en cambio, si usted predica la verdad, que Jesucristo ya hizo la obra completa en la cruz,
y que Jesucristo realmente es el fundamento y que nadie puede poner otro fundamento que el que ya ha puesto, que ha sido Jesucristo. Y si usted edifica sobre ese fundamento su vida, porque la palabra de Dios, mire cada quien cómo sobreedifica. Mire que esa es nuestra responsabilidad. Mire lo que dice el versículo 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, porque es sobre la gracia de Dios que nosotros recibimos recompensa. No sobre lo que hagamos conforme a la carne, sino lo que hagamos conforme al Espíritu. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto, dice Pablo, puse el fundamento. Quiere decir, él llegó y edificó a través del Evangelio de Cristo, que es el fundamento. Dice, y otro edifica encima, hablando de Apolos, edificó encima, quiere decir los que los discipuló. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Muchos en la iglesia de Corinto no estaban sobreedificando sobre el fundamento que es Cristo. Estaban siendo partidarios de denominaciones, por decirlo así. Estaban siendo partidarios, algunos quizás dijeron, oh, qué bueno que llegó Pablo, estaba esperándolo, porque este Apolo no lo soporto. ¿Sí? Eran seguidores de individuos, cuidado hermano, ¿sí? Otros decían quizás, oye, hoy llegó Pablo, hermano, ese no me lo soporto, me quedo con Apolos, no, espero que se vaya, hermano, ¿eh? ¿Sí? Y así sucesivamente otros decían que con Cefas, ¿verdad? Hermano, es Jesucristo. Es Jesucristo. Usted no puede vivir de la fe de otros. Usted no puede vivir de mi fe, pero sí puede vivir de la fe de la palabra de Dios. Ese es el fundamento, amén. Ahora, veamos lo que dice la palabra de Dios allí en Apocalipsis capítulo 19, del 7 al 8, y veamos que las bodas del Cordero, hermano. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Ahí está, ahí está. Y si vamos un momentico para que yo vea, para que usted mire una cosa del periodo que estamos nosotros en el desposorio, hermano. Estamos desposados y el Señor es fiel, así como el matrimonio, los esponsales antes del matrimonio, un año antes, por lo regular o más tiempo, la gente mantenía con la fidelidad del matrimonio en sí mismo. De igual manera nosotros debemos mantener esa fidelidad porque Cristo es fiel, hermano, ¿sí? Ahora quiero que vaya un momentico usted y examine lo que dice Apocalipsis capítulo 1, ¿cierto? Versículo 19. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice, escribe las cosas que has visto. Está hablando de las cosas que del pasado, del capítulo 1 hasta el versículo 19. Las cosas que son, hablando de la iglesia, desde allí del capítulo 2 hasta el capítulo 4:1. Y las cosas que han de ser después de estas, que viene siendo del capítulo 5 hasta el fin del libro de Apocalipsis, ¿sí? Si usted quiere entender el libro de Apocalipsis, es así. Las cosas pasadas, las cosas que ya han pasado antes de que escribiera el versículo 19, todo el capítulo 1 hasta el versículo 19. Las cosas que son el periodo de la iglesia, el periodo de ¿qué, hermano? Del desposamiento. Usted y yo estamos desposados, somos la esposa del Cordero, estamos siendo preparados para que un día esa boda se consuma en el cielo, ¿cierto? El Señor dijo que cuando fue a la cena, a la última cena, ¿verdad? Él dijo que Él iba a compartir esa cena con nosotros en el reino también, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? El Señor claramente nos está mostrando aquí con su palabra que nosotros estamos esposados. Ahora, cuando va usted mira en capítulo 4, versículo 1, dice, después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Ahí entonces es cuando hay una figura de lo que es el rapto de la iglesia. ¿Por qué? Porque a partir del capítulo 4 hasta el capítulo 19, en donde leyó el hermano, ¿cierto? No hay mención de la iglesia sobre la tierra. La iglesia está en el cielo, hermano, hablando del periodo de la tribulación. Y es importante entonces que las bodas del Cordero se van a llevar a cabo. Pueda leer nuevamente el versículo, hermano. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Ahí están las acciones justas de los santos, las recompensas, ¿sí ve? ¿Y sabe que esas son las acciones que van a permanecer en la vida por venir? Yo creo plenamente, esto no es que, mejor dicho, que sea, esta es mi opinión, en cuanto a esto de heno, hojarasca y madera, ¿verdad? Yo pienso que esas obras se van a quedar aquí. Y el fuego de transición de aquí a la eternidad son las que pasan, son las que quedan con que tienen el fundamento de Cristo. Esas son las que, porque dice la palabra de Dios que ya cuando aparece la novia, el Cordero viene vestida con las obras justas de ¿qué? De los santos.
¿Sí? Esas son las que cuentan, hermano. El resto no pasan a la eternidad, hermano, porque nada corruptible va a pasar a la eternidad, sino lo que hemos hecho en Cristo. Amén. Ahora, veamos lo que dice también la palabra de Dios, Efesios 5, el 26 al 27, por favor. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ahí está. ¿Cómo nosotros nos lavamos continuamente, cierto? De los efectos del pecado, es con la palabra de Dios, hermano. Ella nos limpia, hermano, nos limpia, porque nos pone nuevamente en comunión, en rumbo por la gracia en Cristo, hermano, ¿sí? Ahora, continuemos. La tercera etapa, entonces, es la consumación, ¿cierto? La consumación. Entonces, la tercera etapa de las bodas de Caná, de la boda hebreas, es la consumación. En el día de la boda, el novio con júbilo tomaba a su novia desde su casa a la suya, a la casa suya, especialmente preparada en la casa de su padre, ¿sí? Así eran los matrimonios judíos. O sea que mientras el esposo se preparaba, el novio se preparaba, él preparaba el lugar, el sitio de habitación para proveerle ¿a quién? A su futura esposa, ¿verdad? Lo mismo nosotros, hermanos. Nosotros, el Padre envió a su Hijo, murió por nuestros pecados, resucitó, ascendió al cielo y nos está preparando un lugar, como lo leímos en Juan capítulo 14, ¿verdad? Y mientras Él está preparando ese lugar, nosotros nos preparamos como se prepara la novia, separándose hacia ese día, ¿verdad? Lo mismo nosotros nos separamos en el Señor por medio de la comunión en Él. Nos separamos de este mundo, por decirlo así, cuando tenemos comunión con Él. Dice aquí, y la aplicación de la novia de Cristo en el rapto de la iglesia. Cristo entonces es el novio. Dejará su hogar celestial para tomar a la iglesia, la novia, y llevarla a casa de su Padre. En Juan 14, 1, 3 lo leímos ya, ¿verdad? El conocimiento del inminente regreso del novio debería motivar a la novia a vivir en pureza durante el periodo de espera, ¿verdad? Inminente quiere decir que ella se preparaba y era como una sorpresa, hermano. En cualquier momento se aparecería el novio con toda su prole, con toda el mejor amigo y las personas que venían a anunciar realmente que llegó el momento de la boda, ¿verdad? ¿Cuántos se acuerdan del día del matrimonio? ¿Ah? Que se casó, ¿sí? Y usted ve a su esposa, está ansioso de verla entrar, ¿cierto? Y de verla entrar allí con su vestido blanco. Muchos se acuerdan, ¿verdad? Hermano, de igual manera, así va a ser cuando nosotros entremos en la presencia del Señor, hermano, ¿sí? Mientras tanto, a medida que nosotros pasamos tiempo con el Señor y tenemos comunión, nos vamos santificando, nos vamos renovando nuestra mente y comenzamos a pensar y los pensamientos de Cristo están en nosotros. Y cuando pensamos correctamente, hermano, razonamos correctamente y actuamos correctamente. Y ahí estamos viviendo la gracia en nuestras vidas. Mira lo que dice Tito 2, del 11 al 13, por favor. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Ahí está, ¿se ve? ¿Cuántos de aquí están comprometidos a casarse? ¿Hay alguno por ahí que está comprometido, está pronto a casarse? ¿No? Pero jóvenes, consérvense en puros, ¿sí? Yo le digo, consérvense en puros. Y la única manera de conservarse puro, hermano, es amando a Cristo como Él lo amó. Es tomando posesión de la gracia con que Cristo le salvó, aprendiendo la palabra de Dios. Tanto jóvenes como jovencitas, lo mismo les recomiendo, ¿verdad? Y consérvense hasta el momento del matrimonio, que vale la pena esperar, ¿sí? Aunque el mundo le enseña a usted que primero hay que tener la relación sexual. No, hermano, no lo haga, porque eso le va a repercutir si se casa después, ¿sí? Porque usted le está demostrando, si es joven, le está demostrando a la muchacha, ¿cierto? Que es más poderoso sus deseos carnales
que en realidad el Cristo que le ha rescatado de la vida mundana, ¿verdad? Vale la pena, porque cuando tenga conflicto en el matrimonio, no es si lo va a tener. De seguro que lo va a tener. Todo cristiano tiene problemas en el matrimonio. Pero ¿qué diferencia hay cuando usted lo empezó bien? Cuando usted puede ir atrás y decir, mira, ¿te acuerdas? Yo me guardé para ti y tú te guardaste para mí. Mira, ¿cómo no vamos a poder ahora solucionar nuestros propios problemas? Pero ¿qué problema hay cuando uno aconseja a una pareja, cristianos, que habían caído antes de casarse, ¿verdad? Y después de casarse tienen problemas. Y luego comienzan las dudas y todo eso. Y uno trata de ir para atrás a ver si de pronto hubo un momento de fidelidad, como tomarlo como base para que las personas se acuerden que sí se amaban en tal día, pero no, se va uno hacia atrás y se da cuenta que fornicaron antes de casarse, ¿sí? Entonces no hay autoridad, hermanos. Todo lo que el hombre siembra, eso cosechará, ¿sí? Es bien importante eso, hermanos, se los digo, porque yo vengo de un trasfondo en donde yo mantenía una vida de inmoralidad antes de ser salvo, ¿sí? Y cuando conocí a mi esposa, hermano, yo la conocí, ella vivía sola, y yo vivía solo también. Había tentación, no voy a decir que no, hermano. Pero Dios me decía, Carlos, la vas a deshonrar. ¿Sí? Y vale la pena decirle no al pecado a eso, hermano. ¿Sí? Planeamos hacia el matrimonio, nos casamos pronto, sí, pero honramos al Señor. Cuando ella se puso ese vestido blanco, significaba lo que era, hermano. ¿Sí? Ahora, si usted ha caído, hermano, sepárese de fornicación todo el que invoca el nombre del Señor. Sepárese de eso, hermano. ¿Sí? Porque eso es lo que utiliza Satanás hoy en día para acabar con los matrimonios, para acabar con la autoridad de todo, hermano. ¿Sí? El mundo va en desenfreno hacia la destrucción del matrimonio, ¿verdad? Y ese fue el primer blanco de Satanás en el jardín del Edén, fue el matrimonio. ¿Sí? Y lo mismo lo está atacando hoy en día. La gente dice, yo no me caso, ¿para qué casarme, verdad? Pero ¿sabe qué, hermano? Eso va en contra de lo que Dios ha establecido. Amén. Ok, y acuérdese, antes de la iglesia ser instituida, primero fue el matrimonio. ¿Sí? O sea, cuidado con su matrimonio. Ahora, sigamos, mire lo que dice la palabra de Dios. La ceremonia. Luego el punto 4 de la boda del Cordero, veremos la ceremonia misma. El contrato de matrimonio era firmado en la casa del novio, con solo la familia inmediata y 2 testigos presentes. 2 testigos presentes. La aplicación a la novia de Cristo, esta ceremonia de las bodas del Cordero y la iglesia sucederán en el cielo, seguidas por la segunda venida de Cristo. Apocalipsis capítulo 19, por favor, del 6 al 8. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Ahí están las acciones justas, las que pasan de esta vida a la porvenir. Lo que hemos hecho en Cristo va a ser recompensado. Hay coronas, hermanos, ¿sí? Son símbolos de la gracia de Dios. Son capacidades de gozo que se van a ser incrementadas conforme a lo que hayamos hecho aquí mientras estábamos en el cuerpo, hermano. ¿Sí? Y sabe una cosa, en sí el Señor, cuando usted está en comunión con el Señor y usted está haciendo su obra, usted se goza junto con Él. ¿Sí? Después cuando hablamos de las parábolas de la oveja perdida y que se goza y que hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 que no tienen necesidad de arrepentimiento, ¿verdad? Hermanos, ¿se goza usted en la obra del Señor? Esa es la evidencia clara que si usted en realidad está haciendo la obra sobre el fundamento que es Cristo Jesús. Si no hay gozo, hermano, es pura hojarasca lo que está edificando. Porque está poniendo realmente hay algo que le está robando. Está poniendo usted con su confianza en un individuo, en algo material o en usted mismo, hermano. ¿Sí? Entonces tenemos que tener cuidado. Habiendo sido glorificada, la novia de Cristo estará lista para el matrimonio. Efesios 5, 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Ahí está. ¿Sí? Y mire que en el matrimonio la cabeza es el marido. Maridos, tenemos que dirigir al matrimonio. ¿Sí? Tenemos que entregarnos nosotros mismos por ella. Si hay un problema en el matrimonio, hermano, el marido es el que lleva primero la responsabilidad. Cuando Eva fue tentada y Eva pecó,
¿A quién vino Jesús a exhortar el Señor? A Adán, porque él es la cabeza. Él es la cabeza. ¿Sí? Él es la cabeza, hermanos. Usted y yo tenemos la responsabilidad. ¿Cómo está caminando nuestros hogares? Hermanos, si usted camina en el Señor, en la gracia, el poder, el gozo, el fruto del Espíritu, de su comunión como evidencia de que en realidad usted está permaneciendo en Cristo, ¿verdad? Entonces sus hijos, su esposa y todos ellos van a querer amar al Señor y a conocer al Señor que está en usted, ¿sí? Y como líderes tenemos que enseñar, así como Jesús enseñó a su iglesia, ¿cierto? Y entregó su vida. Tenemos que hacer lo mismo. Nosotros somos los sacerdotes, hermanos, en la casa, ¿sí? Y no es que porque somos la cabeza, que la mujer es los pies. No, Señor. La mujer es como la corona del rey, dice la palabra de Dios, ¿sí? Y un rey no tira su corona para así nomás. No, la tiene en buen cuidado, ¿verdad? ¿Sí? Nosotros debemos de amar a nuestras esposas como Cristo nos amó, ¿verdad? Y como Cristo demostró que amaba a su esposa y cómo reclamó esa autoridad. ¿Por qué no nace a nosotros servir al Señor? ¿Sabe por qué? Porque Él nos sirvió primero. Maridos debemos de servir a nuestras esposas. Cuando nosotros servimos, hermano, nos ganamos ese derecho de autoridad, ¿sí? No por imposición. ¿Impuso Jesús su autoridad sobre sus discípulos? No la impuso. La demostró. La demostró ¿cómo? Sirviendo. Cuando le lavó los pies a los discípulos, ¿sí? Usted y yo como maridos debemos nosotros servir a nuestras esposas, hermano. De otra manera, por eso entonces comienza entonces la mujer a no respetar al marido. También sucede por eso, hermano, ¿sí? Y la mujer debe respetar al marido. No solamente no solamente cuando está caminando conforme al Espíritu. Debe amarlo porque Dios lo dice. Debe respetarlo, ¿sí? Porque es muy bueno decirle al marido que es sacrificial, tiene que dar su vida por su esposa y todo eso. Y pensamos que a la mujer no le requiere nada, ¿no? Dice, respetad. Mujeres, respetar a vuestros maridos, ¿sí? Respetarlo. Usted debe respetarlo por la posición que Dios le ha dado. Por eso nomás, ¿sí? Y con su testimonio usted lo puede traer a Cristo si es un inconverso, hermano, ¿sí? Hermanos, esto es lo que nos dice la palabra de Dios. ¿Amén? Amén. Hermano, la novia de Cristo será vestida de lino fino, lo que significa que ha sido hecha pura. Sido hecha pura. Efesios 5, el 25 al 27, por favor. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ahí está. Hermano, la autoridad que nosotros tenemos como padres en nuestras casas, en nuestros hijos, sobre nuestros hijos, la da la relación. A como usted se relaciona con su esposa y su esposa con el esposo, esa relación va a reflejar muy claramente quién es la autoridad en la casa. Y los hijos la van a percibir muy claramente. Y cuando esa autoridad es clara, como la Biblia lo dice, el marido es la cabeza y la mujer es su ayudante, ¿verdad? Cuando los hijos ven la sujeción de la mujer en amor, no en sometimiento, en amor al Señor, ¿verdad? ¿Cierto? Y el marido sirviendo en la casa, enseñando la palabra de Dios. Los hijos van a crecer entendiendo ese tipo de autoridad. Y cuando se vayan a casar, si es jovencito, él va a decir, yo quiero conseguirme una esposa como mi mamá. Y cuando es jovencita, dice, yo quiero conseguirme un esposo como mi papá. ¿Sí? Pero de otra manera, hermano, si usted está dando un mal ejemplo y todo eso, pues lo mismo, ellos van a buscar ese ejemplo, ellos van a buscarlo afuera, ¿cierto? Como esposo o esposa. Entonces, miren la gran responsabilidad que tenemos. La novia de Cristo será vestida de lino fino, lo que significa que ha sido hecha pura. La fiesta de bodas es la quinta etapa del matrimonio judío, la fiesta de bodas. Muchas personas recibían invitaciones para la fiesta de bodas, las cuales a menudo duraban 7 días. 7 días, hermanos, ¿sí? Tremendo, ¿ah? Mire que las fiestas son buenas, hermano, pero cuando son hechas en el Señor. Amén. Aplicación a la novia de Cristo. Dios imitará la invitación a la cena, a las bodas,
emitirá la invitación a la cena de las bodas del Cordero en conexión con la segunda venida de Cristo. Apocalipsis 19:9. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Ahí está. ¿Y cómo está llamando el Señor a aquellas bodas, hermano? Está llamando a través del Evangelio, ¿sí? A través del Evangelio. Y aquel que pone su fe en lo que Cristo ya ha hecho en la cruz por sus pecados, la muerte y resurrección, hermano, usted inmediatamente va a ser parte de esa boda. Amén. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios claramente. Ahora, sigamos. La fiesta tendrá lugar en la tierra, posiblemente para empezar el milenio, el reino milenial de Cristo. Mateo 25, del 1 al 13, nos ilustra muy claramente este tipo de, como nos ilustra lo que va a ser posiblemente esta boda sobre la tierra, ¿no? Hermanos, si puede leer algunos versículos, díganme los primeros 6 versículos, por favor. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Ahí está. ¿Sí ve, hermanos? ¿Qué hacían ellas? Estaban preparando entre tanto el esposo venido. ¿Qué hacemos nosotros como iglesia, hermano? Debemos de prepararnos entre tanto Él venga, ¿sí? Hermano, es interesante nosotros ver eso porque la palabra de Dios también dice que por haberse multiplicado la maldad en el mundo, la fe de muchos se enfriará. Ahora, ¿de qué fe de muchos está hablando? No está hablando del inconverso no tiene fe en Cristo. Está hablando del creyente, ¿sí? Entonces, bien importante eso. Juan capítulo 2, versículo 3 nos queda en claro que el vino era un problema social que acarreaba humillación y podía resultar en multas. En Juan 2, 3b vemos que María recurrió a Jesús para resolver el problema de la falta del vino. ¿Sí? Ya, Señor, falta el vino. Haz algo, ¿no? Juan 2, 3c, en el Antiguo Testamento, el vino simbolizaba alegría y celebración. ¿Sí? Salmo 104, 15, por favor. Veamos qué dice acerca del vino. Bien interesante, nosotros veamos eso. Simbolizaba alegría y celebración. Y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. Ahí está. El problema es el exceso del vino, hermano. ¿Sí? Ese es el problema. Hay que tener mucho cuidado con eso, hermano. Ahora mire lo que dice la palabra. Dice, si bien se acabó el vino, la fuente última, hablando de Jesucristo, de alegría, estaba presente y podía resolver el problema, ¿verdad? Jesucristo es la fuente, hermano. Él es el que vino a traer alegría a nuestro corazón. Él fue el que vino a traer la paz, por fin esa paz que nunca habíamos encontrado, ni en lo físico, ni en individuos, ni en cosas materiales, ni en nosotros mismos la encontramos en Jesucristo. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo, o sea, lo que el mundo ofrece, la da, ¿verdad? Ahora, si bien entonces acabó el vino, la fuente última alegría estaba presente y podía resolver el problema. En Juan 2, 4a, mujer, la expresión mujer era un título de respeto. Jesús educadamente se distanció a sí mismo de María mediante el uso de ese término, ¿sí? En ese momento la estaba colocando en su lugar, ¿verdad? Como creación de Dios, más que su relación filial con ella, que era su madre, ¿verdad? Mostrando su autoridad como hijo de Dios. Ahora, ¿con qué propósito? En Juan 2, 4b vemos que la declaración de Jesús le recordó a María que su relación que entonces había cambiado. Apenas le dice mujer, me imagino que ella es mismo, claro, ¿no? Me va a exhortar, ¿cierto? Juan 2, 4c. En el Evangelio de Juan, la frase mi hora se refiere al tiempo previo a la crucifixión. Siempre decía mi hora no ha llegado porque la hora del Señor no había llegado. Y lo querían tirar por un peñasco, pero pasó en medio de ellos porque su hora todavía no había llegado, ¿verdad? Y así sucesivamente hasta lo último dice, mi hora ha llegado, ¿sí?
Es interesante ver esa transición a través del Evangelio de Juan, ¿no? En Juan 2:5 vemos que la declaración de María a los sirvientes mostró su fe y confianza en Jesús. Entendió muy bien la exhortación y se sujetó inmediatamente a la orden de Jesús. Miren lo que dice Juan 2:5, por favor. Juan 2:5. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Así es. ¿Qué le dice María hoy a los católicos? Haced todo lo que Él os dijere. ¿Verdad? Así es. ¿Sí? Recuerde que ella fue bendita entre, no sobre las mujeres. Juan 2:6. Vemos que las tinajas eran usadas para la purificación ceremonial judía de las manos para la fiesta. ¿Puede leerlo, por favor? 2:6. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Ahí está. Tinajas de piedra, duras, ¿verdad? Duras. Es como un tipo del corazón del hombre, duro, ¿verdad? Como piedra, ¿verdad? Es más, eran 6 tinajas. El hombre fue creado en el día sexto, ¿verdad? Duras, hermano. Pero el Señor iba a cambiar la naturaleza de lo que había dentro de esas tinajas. Así como Él cambia nuestra naturaleza pecaminosa por su Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando nosotros ponemos nuestra fe en Jesucristo. ¿Sí? Él cambia la naturaleza, es el único que puede cambiar la disposición del corazón. Nosotros no predicamos una reforma. Nosotros no estamos predicando reformación. Estamos predicando transformación por el poder del Evangelio. ¿Sí? Jesucristo vino a transformar las almas, vino a transformar el corazón. Da una nueva disposición dentro del hombre para que pueda traerle la gloria a Dios. Jesús vino a restaurar lo que el hombre perdió en la caída del Edén, la honra y la gloria de Dios. No importa en lo que usted haya caído, no sé en qué pecado usted haya caído, pero si usted ha puesto su confianza en Jesucristo, Él ha restaurado su honra y su gloria en su vida. ¿Sí? Usted ha sido aceptado en el Hijo de Dios, así como Jesús fue aceptado en su obra y el Padre se complació en Él, así se complace Dios en usted y en mí cuando ponemos nuestra confianza en Cristo. Juan 2:7a, según la tradición judía, llenar las tinajas para otro fin, las hacía inservibles para su propósito ceremonial previsto. Dejaban de servir. En Juan 2:7b vemos que durante su ministerio Jesús siempre estuvo en contra de los rituales legalistas. En Juan 2:7c vemos que los sirvientes obedecieron la orden y llenaron las tinajas hasta el borde, sin dejar espacio alguno para añadiduras. Por favor, me lo lee, hermano. Juan 2:7. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Así como Él, cuando nosotros recibimos el don de la vida eterna, Él llena nuestra vida de su Espíritu Santo, de su plenitud, de gozo, de paz, de perdón, de reconciliación, de amor. Y queremos anunciar, hermanos, ¿verdad? Porque llena mi vida hasta arriba, ya quedamos saciados. Por fin, hermanos. ¿Sí? ¿Por qué las personas no dejan la botella y se siguen emborrachando? Es porque no sacía. ¿Por qué el que anda fornicando sigue fornicando? Porque no sacía. ¿Sí? ¿Por qué el que roba sigue robando? Porque no sacía. Pero si elijo libertad, dice el Señor, seré verdaderamente libre. ¿Por qué? Porque Él llena tu vida. Lo que tienen las personas es un vacío. La presencia de Dios no está en ellos, es el pecado. Y el pecado nunca satisface. Satisface por un tiempo, pero nunca te trae la satisfacción completa. Por eso se vuelve un vicio. Y más, y más, y más, y más, ¿verdad? En cambio, cuando el Señor nos llena nuestra vida de la presencia suya, hay gozo. En Juan 2:8 vemos que el jefe de los camareros no era consciente del milagro cuando recibió el agua, ahora convertida en vino. ¿Sí? ¿Puede leerlo, por favor? El 2:8, por favor. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Y se lo llevaron, ¿sí?
Y vamos a ver qué responde él. Lea el versículo 9, por favor. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo Y versículo 10 también. y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Ahí está, hermano. ¿Sí? Él no lo probó y dijo, esto es jugo de uvas. No, hermano, era el mejor vino. El mejor vino, ¿sí? Mucha gente dice, oye, pero mira, llenó 6 tinajas. El Señor está promoviendo la borrachera. No es cierto, hermano. ¿Cuántos de nosotros Dios no nos ha bendecido con abundancia? Pero ¿cuántos de nosotros nos estamos embriagando con lo que Dios nos ha dado y no lo estamos utilizando sabiamente? ¿Sí se dan cuenta de lo que trato de decir? Él hizo el milagro mostrando que el Señor da en abundancia, ¿verdad? Pero es nuestra responsabilidad qué vamos a hacer con ella. Y hay muchos cristianos que estaba, antes de ser salvo, estaba, mejor dicho, en lo peor. El Señor los saca y le dio gloria a Dios en un principio, ¿verdad? Y el Señor los prosperó económicamente, lo que sea. Pero se han quedado ya con la promesa. Y dejaron el prometido afuera al Señor. ¿Sí? Siempre debemos de estar dispuestos a devolverle al Señor todo lo que nos ha dado. Siempre, porque no es nuestro, es un regalo de Dios. A Abraham el Señor le pidió ¿qué? Su propio hijo, el prometido. En ningún momento lo rehusó. Nunca cambiaba la promesa por el Dios de la promesa, hermano. Bien importante. Los sirvientes reconocieron el milagro, pero el milagro fue privado y por lo tanto estaba dirigido a una audiencia selecta. Solamente aquellos quienes identificaban el milagro podían hacer la conexión. ¿De quién? Del Mesías. Juan 2:10, el jefe de los camareros detectó una diferencia notable entre el primer y segundo vino. Manifestó su sorpresa por esta reversión de la costumbre. El milagro fue una señal. Simeón, Dios diseñó señales milagrosas para apuntar hacia algo más importante. Esta señal anunciaba que el Mesías, el Hijo de Dios, había llegado. Juan 20, del 30 al 31, por favor. Es bien importante que nosotros veamos esto, la importancia de la señal. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ahí está. Las señales fueron hechas con el propósito de mostrar que Él es el Mesías. ¿Sí? No para maravillar a las personas, sino para señalar que Él es el cumplimiento profético y que Él es el Mesías. ¿Sí? 10 leprosos, vamos a ver más adelante, que fueron sanados y uno vino a dar gloria a Dios, porque ese entendió que esa señal era algo más que una simple sanación. Él vio el mensaje más importante de la señal, que era que era el Mesías. Los otros no. Hay muchos inconversos que fueron sanos, pero que nunca fueron salvos. ¿Sí? Y así los hay hoy en día, ¿verdad? Hay muchos que vienen simplemente para que uno ore y si es la voluntad de Dios, Dios sana, y cuando sana, por un momentico se acuerdan de Él y después se van. ¿Sí? Juan 2:11b, vemos que Jesús comenzó a revelar la gloria que Juan el Bautista declaró que había visto en Él. ¿Sí? Esa gloria de Dios llena de gracia y de verdad comenzó a declararle al Señor. Como dice en Juan 1:14, dice la palabra de Dios, dice, y aquel verbo fue hecho carne y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de ¿qué? De gracia y de verdad. Juan 2:11c, como los discípulos ya habían creído en Él para salvación, este milagro fortaleció su fe. El apóstol Juan pasó de la prueba del testimonio de Juan el Bautista a la evidencia del testimonio de las señales milagrosas. Una gran transición. ¿Cuántos milagros hizo Juan el Bautista? Ninguno. Pero dice la palabra de Dios que Él va a ser el más grande del reino de los cielos, ¿verdad?
No hay más grande que Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque el principal ministerio que usted y yo tenemos es señalar al Mesías, es predicar el Evangelio. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese hombre llevó a gran cantidad de personas, ¿a quién? Al Cordero de Dios. ¿Sí? Ahora, el apóstol Juan pasó entonces la prueba del testimonio de Juan, el bautismo, a la evidencia, al testimonio de las señales milagrosas. En Juan 2:12 vemos que Jesús hizo de Capernaum una importante ciudad en la costa noreste del mar de Galilea, un centro para su ministerio. Veamos este cuadro acerca de las señales. Una señal, semillón, es una marca distintiva por la cual algo se conoce, como vimos. Es a través de estas señales que fueron hechas, fueron manifestadas y fueron escritas para que creamos que Jesús es el Mesías. ¿Sí? Quiere decir que la señal milagrosa era secundaria. La sanación física o la transformación del agua en vino era secundaria en relación a la verdad que estaba señalando, que Jesús era el Mesías. Por eso esos movimientos de hoy en día de sanaciones y todo es falso. ¿Por qué? No están mostrando al Mesías, no están predicando el Evangelio. Te dicen a ti, ven a reclamar tu bendición. ¿Sí? Decreta, manda. ¿Sí? No predican el Evangelio. Súper mal. Una señal, semillón, es entonces una marca distintiva por la cual algo se conoce. La señal milagrosa era secundaria, la verdad que ésta señalaba. De igual manera que las señales debemos llevar a la gente a Cristo. Eso es lo importante. Por eso Juan el Bautista, hermano, aunque no hizo ningún milagro, es el más grande en los reinos de los cielos. Preparó el camino del Señor, ¿cómo? Apuntando. Él no era la luz, pero Él venía ¿para qué? Para mostrar la luz. Nosotros también de cierta manera tenemos el mismo ministerio. No somos nosotros la luz, pero en realidad cuando nosotros estamos teniendo comunión con el Señor, podemos alumbrar el camino y llevar el Evangelio para que otras personas crean en el Mesías. La primera limpieza del templo. Esta entonces es otra señal que hace el Señor. ¿Sí? La primera limpieza del templo. En Juan 2, del 12 al 22. Y mire, veamos primero Juan 2:12, por favor. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. No muchos días. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué Jesús empezó su ministerio en Galilea y no en Jerusalén? Veamos por qué. Primero, al centrar su ministerio en Galilea, Él cumpliría la profecía de Isaías 9, del 1 al 2. Y por favor la lee, Isaías 9, del 1 al 2. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Luz resplandeció sobre ellos, hablando de quién, de la luz del Señor Jesucristo. Acordémonos que los judíos buscaban la luz de la verdad del Señor, la revelación del Mesías. Mateo aplica esta profecía de Isaías 9 del 1 al 2 para el ministerio de Jesús en Galilea. Mateo 4 del 15 al 16. Por favor lo lee. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Luz les resplandeció. Aunque en Juan 1:9, Juan parecía referirse a la profecía de Isaías 9, sus escritos no se enfocaron en el ministerio de Jesús en Galilea, sino en su ministerio en Judea y Jerusalén. Juan 2:13a, la primera Pascua de Jesús después de su bautismo.
Por favor, ¿lo puede leer en Juan 2:13? Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Ahí está, subió a Jerusalén. ¿Sí? Él manifestaba la luz que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y por el mundo por él fue hecho, ¿verdad? La luz representa el conocimiento de Dios en la revelación del Mesías. La oscuridad simboliza la ignorancia. El mundo estaba en tinieblas. Esta región de Zebulón estaba en tinieblas, ¿verdad? Y luz resplandeció. El pueblo de Israel, cuando fue escrita la profecía que leímos de Isaías, estaba en la oscuridad, estaba ciego. Pero ¿qué pasa? Dios prometía que a través del Mesías iba a venir nuevamente la luz, el conocimiento de Dios. Los hombres judíos eran obligados a observar 3 fiestas anuales: la Pascua, el Pentecostés y los tabernáculos. ¿Sí? Ellos venían y hacían alía, quiere decir que ellos venían y se reunían. Cuando la palabra de Dios habla de dispersión, habla de las diásporas. Y cuando habla de aliyas, quiere decir que vienen y se reúnen nuevamente. Ellos venían a observar estas fiestas anuales de la Pascua, el Pentecostés y los tabernáculos. La Pascua apuntaba claramente a la hora de la redención del Mesías, de Juan 1:29, que era el Cordero de Dios que quita ¿qué? El pecado del mundo. Éxodo 12, del 1 al 12, la Pascua conmemoraba la redención de Dios a Israel de la esclavitud de Egipto. ¿Sí? Los detalles de ese evento claramente tipificaron la obra de Cristo en la cruz. Ahí donde vemos la tipología. Juan 2:14, por favor, ¿lo puede leer? Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Ahí, eso es lo que halló en el templo, ¿verdad? ¿Qué es lo que halla Dios en nuestro templo hoy? Nuestros cuerpos. ¿Qué es lo que haya ahí dentro, hermanos? ¿Qué es lo que haya dentro de tus pensamientos? ¿Sí? Pues bueno, cuando él llegó a este templo, el templo judío, vio todo eso, cantidad de ladrones, y vio todo esa, habían hecho desde la casa de Dios que guarida de ladrones, ¿sí? Tenían forma religiosa por fuera, se hacían las celebraciones y todo eso, pero por dentro mire lo que había. Él vino a traer la luz de Dios, el conocimiento verdadero de Dios, a lo que supuestamente ellos deberían de estar haciendo en el templo. Y cuando encuentra semejante oscuridad. ¿Sí? Y dice aquí en Juan 2:14 que en la corte de los gentiles podían aprender sobre el Creador Dios. ¿Sí? Sin embargo, las empresas que hacían dinero de los corruptos líderes religiosos destruyeron dicha oportunidad. ¿Cierto? Todos estos hechos ocurrieron en la corte de los gentiles, dentro del complejo del templo. Y Jesús vio toda esta mercadería que estaban haciendo. Ahí está el complejo del templo, usted lo puede ver claramente, ¿cierto? Y usted puede ver sus diferentes partes. Y aquí está la entrada, ¿cierto? Al templo mismo. Y usted ve aquí todo esto, lo que es la primera sección del templo, la segunda sección. Aquí es donde están los sacerdotes, ¿cierto? Aquí es donde están unas tablas en donde ellos colocaban ciertos elementos para la adoración al Señor. Y usted puede ver aquí ya por dentro un poquito más acerca del entrando al templo. Y ya por acá adentro viene entonces lo que es el lugar santo, ¿no? Y ahí es donde entraba una vez al año el sacerdote para hacer el sacrificio por el pueblo entero, el día de la expiación, ¿verdad? Eso muestra claramente que el sacrificio de Dios se hizo por todos, ¿sí? No únicamente por los creyentes, se hizo por todos, pero solamente es efectivo para el que cree en Cristo. Sigamos. Aquí vemos otra gráfica del templo. Y vemos que en Juan 2:14c los animales para el sacrificio tenían que ser sin defecto, así como Jesús era sin pecado. Inspectores corruptos del templo encontraban problemas con cualquier animal traído de afuera y obligaban a la gente a comprar animales del templo a un mayor precio. ¿Se imagina eso? Venía la persona, traía y le buscaban cualquier defecto ahí, cualquier cosita, o quizás ellos mismos hasta le efectuaban el defecto, o decían defectos que las personas no podían negarlo porque al fin y al cabo pues es la autoridad, ¿no?
Entonces, ¿qué? No, pero tiene que comprar el que tenemos aquí. Mire, ¿ah? En Juan 2:15a vemos que Jesús muestra por primera vez su autoridad mesiánica mediante el uso de un látigo para expulsar a los cambistas del templo. Juan 2:15b vemos que Malaquías 3, del 2 al 3, enseñó que el Mesías se manifestaría en el templo de una manera espectacular y repentina. Por favor, ¿lo lees? ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Ahí está, se ve clarito. Entonces el Señor vino y purificó ese templo, hermanos. Imaginen, las personas que realmente estaban esperando en Él y leían las profecías, podían hacer que la conexión, y diciendo, este es el Mesías. Porque todo lo que hacía, lo hacía en cumplimiento de lo que se había escrito con anterioridad, para que creamos su testimonio. Todas estas cosas fueron escritas para que creamos en Él, ¿sí? Juan 2:16, Jesús no se opuso a los sacrificios, se opuso a la pérdida de la finalidad para los sacrificios, ¿sí? Están haciendo un gran negocio. Versículo 16, por favor. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Así es. Juan 2:16, ve, a través de ambas, sus palabras y sus acciones, Jesús hizo una afirmación mesiánica. Juan 2:16c, más tarde los líderes religiosos usarían este incidente para afirmar que Jesús era un transgresor de la ley. Juan 2:17, por favor, ¿lo puede leer? Entonces se acordaron sus discípulos lo que está escrito, el celo de tu casa me consume. ¿Sí ve? Hicieron la conexión mesiánica de la profecía, ¿sí? Del Salmo 69:9. Sí, exactamente eso es lo que dice el Salmo. Juan conectó a Jesús con las profecías en el Salmo 69. Juan 15:25 conecta a Jesús con el Salmo 69:4. ¿Lo puede leer, por favor? Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Y mire el carácter íntimo del Señor. Al principio eran siervos, después amigos y después hermanos, ¿sí? Porque a medida que nosotros vamos conociendo más al Señor, nos muestra que más íntima se va volviendo nuestro conocimiento con Él y más precioso su presencia en nuestras vidas, ¿sí? Juan 15:25, por favor. Salmo 69:4, por favor. Pase la conexión. Salmo 69:4, conectándolo con Juan 15:25. Se han aumentado más que los cabellos, el 4, ¿no? Sí. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué. ¿Y he de pagar lo que no robé? Ahí está. Los únicos que pudieron entender la conducta del Señor en ese momento fueron sus discípulos. Los demás lo cuestionaron. Lo mismo quizás le ocurre a uno como pastor hay veces, cuando tiene que hacer lo que tiene que hacer conforme a lo que la palabra de Dios dice. Los que no acuden a la palabra de Dios lo ven como algo en contra de Dios. Pero los que sí tienen tiempo y están estudiando la palabra de Dios, van a decir fue lo correcto que se iba a hacer, ¿sí? En Juan 7, del 3 al 5, conecta a Jesús con el Salmo 69:8. ¿Puede leer Juan 7, del 3 al 5, por favor? Y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Léelo. Salmo 69:8. Extraño he sido para mis hermanos,
y desconocido para los hijos de mi madre. Ahí está, hermano. Y eso nos puede pasar a nosotros también si no estamos teniendo comunión con el Señor. ¿Sí? En Mateo 27, 34 y 48 conecta a Jesús con el Salmo 69, 21. Por favor, puede leer Mateo 27, 34 y luego el versículo 48. Le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Verso 48. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber. Y el Salmo 69. 21. Estamos poniendo a trabajar al hermano. Me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Ahí está. ¿Sí ve? En Juan 2:17 vemos que el celo del Señor no fue llevado por las emociones, sino que provenían de una comprensión bíblica del plan de Dios para Israel. ¿Sí? Y muchas veces lo que tenemos que hacer nosotros, a veces, hermano, hay cosas duras, decisiones duras que debemos de tomar. ¿Sí? Involucra quizás que algunas personas se ofendan. Involucra quizás que algunas personas lloren. Involucra quizás que unas personas reaccionen emocionalmente, ¿verdad? Pero hay que darle prioridad a lo que el Señor dice en su palabra. Si nosotros le queremos dar a las personas lo que Dios quiere que nosotros les demos, tiene que ser de acuerdo a la palabra de Dios, no de acuerdo a lo que nosotros sentimos ni lo que nos convenga. ¿Sí? Bien interesante ese punto ahí. En Juan 2:18, por favor, lo puede leer, hermanos. Hermano. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? ¿Sí ve? ¿Qué señal nos muestra ya que haces esto? ¿Ve? Querían buscar otra señal. O sea que ellos no hicieron la conexión que hicieron ¿quién? Los discípulos cuando en el versículo 16, ¿cierto? Los discípulos lo interpretaron bien porque ellos en el 17 dice, entonces acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de su casa me consume. Los eruditos, supuestamente de las escrituras hebreas, no hicieron la conexión. Están buscando señal, ¿verdad? Algo externo. La palabra de Dios no era la prioridad para ellos, así como no es la prioridad para muchas personas hoy en día y dentro de la iglesia, hermanos. ¿Sí? Nosotros hacemos la conexión, pues si acudimos a la palabra de Dios. Entonces en Juan 2:18 vemos que Jesús acababa de darles la señal de su autoridad mesiánica, pero los líderes religiosos rebeldes no creían, ellos buscaban una razón para inculparlo. Querían atraparlo en algo. En Juan 2:19 vemos que Jesús les respondió con una extraña predicción de la cual eran impotentes de prevenir o negar. Juan 2:20 nos muestra esa predicción. Por favor, me puede leer 19 y 20, por favor. Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Ahí está, ellos pensaban solamente en lo físico, hermano, ¿sí? Pero el Señor estaba hablando del cuerpo, de su cuerpo, ¿no? Y aquí vemos entonces que Jesús le respondió con una extraña predicción de la cual era impotente de prevenir o negar, ¿cierto? En Juan 2:20 vemos que debido a que estaban cegados por el orgullo religioso, no entendían su declaración. Eso es bien frustrante, hermano, cuando nos sucede algo así, ¿no? En Juan 2:21 vemos que Juan aclaró la declaración del Señor y señaló que se refería a su muerte y resurrección. ¿Puede leer, por favor? Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Ahí está. Juan 2:22, después de la resurrección, la fe de los discípulos se fortaleció al recordar estos eventos y la profecía. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. ¿Y qué le ha dicho el Señor? No os preocupéis en aquel día porque Él os recordará todo lo que yo he hecho, ¿verdad? Ahí pasó. Ok, ahí paramos. Vamos a orar entonces. Señor, gracias por este día. Señor, gracias por la oportunidad de darnos esta enseñanza, Señor, acerca de la limpieza del templo y también de las bodas de Caná, Señor. Enséñanos pues a caminar conforme a tu palabra, Señor. A darle la prioridad a tu palabra, Señor.
Ella es la que trae la luz del conocimiento del Mesías y es la única que puede traer la luz también a este mundo que está en tinieblas, Señor. Bendícenos pues en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a ir a la cocina para comer.